Vamos a hablar sobre sobre el rayo de la muerte, qué pasa durante y después de la muerte, desde la visión de las tradiciones esotéricas. Esto no es una teoría, esto es resultado de experiencia directa de muchos maestros a través de un estado alterado de conciencia. Les voy a explicar un poquito eso, no lo digo ni para que pues me adulen, porque le va muy mal al que se ponga a seguirme a mí, va a terminar muy enredado, pero sí como una experiencia que cualquiera puede vivir. Yo tuve una experiencia post-morte, voy a hablar de ella un poquito para que tengan una idea. Cualquiera la puede tener si se dedica de lleno a buscar respuestas interiormente y su anhelo espiritual es profundo. O sea, esto no es para seres especiales. Todos somos especiales. ¿Cómo fue mi experiencia? He tenido experiencias debido a un anhelo profundo desde que tenía muy poquitos años. Al principio eso fue un conflicto, porque imagínense uno por la década de los 60 con tantas represiones, sí, y con un montón de anhelos e inquietudes. En medio de mis búsquedas, en mi experiencia en un estado alterado de conciencia, eso sucedió físicamente en un estado alterado de conciencia, en lo que ahora es Cuatro Bocas, subiendo para Aranjuez. Sí, yo vivía en Aranjuez. En mi experiencia, eso se vive como que si se estuviera viviendo físicamente. Más, tú no diferencias, estás plenamente consciente de eso. En mi experiencia me pegaron 4 puñaladas en el corazón. Yo veía mi corazón partido, sangrando. Uno en ese momento es la supervivencia, quiere correr, huir, llamar gente que lo ayude. Y lo único que se acercaban eran curiosos. Ni siquiera para un taxi, y apenas me vio así, se voló para no llenar el carro de sangre, para que allá llegan con un herido. Primero la policía ve que se enredan todo, entonces ellos, sí, y los curiosos, y yo debatiéndome entre la vida y la muerte. Mi corazón partido y sangrándome. Luché, la angustia, todo lo que usted puede sentir, eso es indescriptible. Llegó un momento donde no había ayuda, no había auxilio, no había nada. Yo ya dije, esto se acabó, me mataron. Entonces solté. Hasta ahí el oficio. ¿Y qué tan traumático puede ser? Lo que te demores para soltar. Después empezó el proceso post-mortem. Cuando me solté, cuando físicamente ese cuerpo se murió. Sí, como yo ya he tenido experiencias en cuerpo astral, cualquiera las puede tener, de hecho muchos las han tenido y no saben. Cuando tiene una experiencia de cuerpo astral consciente, que dormir y morir, mire que dormir, morir, es casi lo mismo. Dormir, morir. Sí. De hecho, el dormir es una pequeña muerte. Si lo haces consciente, que es lo que se busca, que esta transición sea consciente, sabes que la muerte deja de existir. Yo ya había tenido en mis experiencias sin cuerpo, de ver mi cuerpo ahí roncando y yo aquí, y ver el proceso de cómo sale, cómo entra, de verme aquí, saber que estoy durmiendo y que el cuerpo está ahí. ¿Sí? Verse así sin cuerpo, por lo menos una vez en la vida, es importante si sigues el camino espiritual. Entonces, yo llegué a un momento donde dije, no, me mataron, ya, solté el cuerpo. Ahí, lo que sucedió es indescriptible. Ahí lo que empecé a hacer, o sea, lo que empecé a vivir, yo solo lo describo de la siguiente manera. Me supongo que la experiencia es personal para cada quien, pero convergen en algunos puntos. Es como que si te pusieran una fragancia, vos no estás solo. Vos no ves a nadie en el momento, pero sabes que no estás solo. Cuando solté el cuerpo, que ya dije eso, ya de aquí no va más. Sí. Es como que si te pusieran una fragancia que te mete en un estado de éxtasis. El éxtasis no es esa droga que por ahí consumen, sino que es un estado más elevado que el orgasmo.
es estar externo, tasis, es estar por encima de, es un estado muy elevado. Uno entra en un estado de éxtasis y de plenitud y de felicidad, que es indescriptible. Y el proceso es ese. Mucha gente se demora en llegar ahí, es porque, ay, mi hijo no se quiere morir. ¿Qué va a hacer mi hijo sin mi pensión, mi marido? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mi carro? Se quedan ahí. Entonces no dan el paso. Ahí comprobé que la demora es cuánto te demoras para soltar el cuerpo y lo que hay aquí. Si lo haces rápido, sufres menos. El proceso es muy traumático, esa experiencia de puñalada en el corazón. Así sean segundos, eso se vuelve eterno y doloroso. Cuando terminé mi experiencia, que volví al mundo físico, yo volví y uno siente una tristeza porque se siente otra vez encarcelado, después de estar en ese estado de felicidad y plenitud. Y cuando mi reacción instintiva fue, si esto es morirse, me quiero morir ya, y lo dije verbalmente. Si esto es morirse, me quiero morir ya. Fue mi experiencia personal en ese momento. Años después, un cuñado perdió los riñones, diálisis y un montón de cosas, y estuvo en una cirugía. Y clínicamente murió unos minutos. Los médicos dijeron, está muerto. Por esas cosas de la vida volvió. Y cuando volvió le dio rabia con los médicos porque lo trajeron. Y después, conversando con él, me hablaba de unas experiencias y sensaciones muy parecidas a las que yo había vivido. Entonces, en esa medida he podido ratificar que estas experiencias no son solo una proyección mental, sino que hay ahí una conexión. O sea, quería pues como contar esto como para que nos demos cuenta en torno a que la muerte es una experiencia espiritual muy profunda. ¿Sí? Vamos a hablar entonces, se ha hablado en el taller, esta parte sobre ese proceso aquí en lo físico, lo traumático que es, como para que alivianemos eso. Pero desde las tradiciones esotéricas, por experiencia directa de muchos maestros, por el conocimiento mismo, hay toda un conocimiento en torno al rayo de la muerte. De pronto, esta exposición le va a aclarar muchas de sus dudas, les puede generar muchas y las pueden hacer en el momento que deseen. Lo primero que tenemos que ver es qué somos nosotros, para saber qué es lo que se muere y qué no se muere. Aunque ya sabemos que la muerte como tal no existe. Me gustó mucho el término de transición. Ese término me gustó y de pronto lo voy a incorporar mucho. Nosotros vivimos en 3 niveles. 3 niveles de la existencia. En términos científicos de hoy en día vamos a decir cuáles son los 3 niveles. El primer nivel es el nivel físico que todos conocemos, que se mueve en la 3ª dimensión. En nombres de hoy, el segundo nivel es el nivel energético. Energético. Y aquí entra lo que es la psique humana. Y ahí entran pensamientos, sentimientos, voluntad y una serie de energías que tenemos, como el prana, como el cuerpo vital, etcétera, etcétera. Y este sí que se mueve entre la 4ª y la 5ª dimensión. Porque el universo es un edificio, estoy hablando metafóricamente, de 7 dimensiones. No faltan los que hablan de 21 dimensión, de la dimensión 12. No queremos discrepar con nadie. A través de las tradiciones se ha podido comprobar, porque hay forma de uno con cuerpo espiritual entrar a ellas. Lo que pasa es que las dimensiones son como pisos de un edificio. Y usted sabe que un piso está dividido en oficinas, las oficinas en cubículos y así sucesivamente. Las dimensiones se dividen en planos y subplanos. Creo yo, es una suposición y así lo aclaro, que cuando los científicos y algunas personas hablan de otras dimensiones más allá de la 7ª, están hablando de que confunden dimensiones con planos y subplanos. Es una opinión personal.
pero hasta donde hemos podido comprobar, existen 7 dimensiones en la naturaleza. Y tenemos un cuerpo energético correspondiente a cada dimensión. O sea, no somos un ser solo de cuerpo. Quiere decir eso, que si hay 7 dimensiones, tenemos 7 cuerpos internos. Bueno, y el tercer nivel, como lo plantean las teorías de Nueva Era, es el nivel arquetípico, que es el mundo espiritual. Aclaro, Jung llama arquetipo al mundo de la psiquis, lo aclaro, para que no nos enredemos. Estos 3 niveles de la existencia realmente son de esta forma, ya mirándolo pues más aquí de nosotros. El primer nivel, como lo dijimos, es el mundo físico, que es la tercera dimensión, y tiene un soporte energético, que es el campo bioenergético humano, que es lo que estudian los bioenergéticos, que está constituido por lo que llama el cuerpo etérico o fondo vital, llamado en las tradiciones esotéricas el Lingam Sarira, por si han estudiado la... Sí. Y esto es de la tercera dimensión. El segundo aspecto, estoy hablando de los mismos 3 niveles de la existencia, ya no como lo plantea la ciencia de hoy, sino como lo plantean las tradiciones esotéricas, para que podamos entender que se muere en el mismo lenguaje que siempre hemos hablado de la muerte. ¿Para dónde se va una parte? ¿Para dónde se va la otra? ¿Sí? ¿Qué se desintegra? ¿Qué no se desintegra? Porque es bueno conocerlo. Al principio puede ser teoría, para mí es una realidad porque ya he podido comprobar varias de estas realidades. Igual deben de hacerlo ustedes, hay técnicas para eso. El segundo aspecto de que nos constituye, que es el nivel energético, es lo que a nivel de la ciencia se conoce como la psique, y le estudian los psicólogos. A nivel de las religiones se le conoce como el alma, y hay una profunda confusión ahí en ese nivel. Uno le pregunta, la psique la tienen que manejar los psicólogos más a nivel externo, el alma la tienen que manejar los sacerdotes más a nivel interno, y vemos que ni los sacerdotes ni los psicólogos, en la mayoría de los casos, tienen muy claro este concepto, porque no han bebido, en la mayoría de los casos, de las profundas tradiciones esotéricas que enseñaba esto a nivel teórico y a nivel práctico. Entonces, la psiquis o el alma de las religiones, sí, está constituido por muchas cosas. Es una constitución muy profunda. Pero la cabeza del alma, lo que va de cara con nosotros, lo que más cerquita está a nosotros que podemos conocer es el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Son 3 tipos de energía de diferente frecuencia vibratoria. Mientras que el cuerpo físico se mueve en la tercera dimensión con su soporte energético del campo bioenergético humano, la psique o el alma se mueve en la cuarta y en la quinta dimensión, donde los sentimientos es el mundo astral, que es la cuarta dimensión, los pensamientos es el mundo de la mente, que es la quinta dimensión, y la voluntad está al borde entre quinta y sexta. Entre el cuerpo físico y el alma o la psiquis hay una conexión energética como un cordón umbilical que se conoce como el cordón de plata o el puente de Antacarana en las tradiciones esotéricas. Cuando la persona desencarna, es ese cordón el que los ángeles de la muerte, seres muy hermosos, que se ponen un overol como el que hemos visto en las películas, con la guadaña cortan este cordón. Es el mismo cordón que los ángeles de la vida conectan cuando el niño va a nacer, en el momento en que inhala, que es donde se le conecta el alma. Hay muchas discrepancias en torno de esto, no entramos en discusiones. Cada quien es libre de creer lo que quiera, pero esto pues, como te digo, tiene el soporte de las tradiciones esotéricas. No por eso hay que creerlo como un dogma, sino que muchos hemos comprobado. ¿Qué pasa?
en el vientre materno, hasta que no nazca, ese cuerpo tiene asignado un alma. Porque acá ha habido muchos debates en torno a eso. Sí, si hay un crimen o no al haber el aborto. Todavía no tiene el alma pegado a ese cuerpo, pero ya lo tiene asignado por ley kármica. ¿Queda claro? Entonces, solo en el momento de inhalar, conectan los ángeles de la vida. Y en el momento de morir, desconectan los ángeles de la muerte. El cordón de plata o puente de Antacarana. Sí. Y esta conexión se hace a través de los 7 chakras y todo el cuerpo energético que tiene que ver con los meridianos y todo este cuento, ya pues a nivel más de la fisiología esotérica. ¿Me regala agüita? No está ninguna de las... Bueno, yo hoy tengo que tomar agua porque yo grito mucho y no soy capaz de hablar fácil. He hecho todas las terapias del mundo y nunca fui capaz. Entonces me di al dolor. Ahí los que tienen que soportar son ustedes. El tercer nivel de la existencia, que llaman el arquetípico, sí, es el mundo del espíritu. También, como lo conocen las escuelas espiritualistas, es el ser de la filosofía o el dios de las religiones. Sería también la mónada. Lo que llamamos la mónada es una chispita que el espíritu manda al alma para que responda por el cuerpo. ¿Me entendió? Lo dije muy enredado. No, puede no entenderse, pero sé que muchos podemos entender. Sí, la mónada, el budata, la conciencia o la esencia. Es que esa misma conferencia la damos ya en un nivel más avanzado, en los cursos avanzados, donde hablamos ya todo un trabajo de cábala. De pronto en el curso de cábala nos toque tocarlo. Pero en estos cursos totalmente externos es muy difícil. El espíritu, el ser y la esencia se mueven en la sexta y en la séptima dimensión. Y entre la psique y el espíritu hay otro hilo de conexión energético como un cordón umbilical que se llama el hilo de oro de la divinidad. Ese nunca se rompe, nunca. Pero sí se puede ahí estirar mucho y desconectarse mucho de la psique. Esto para entender realmente qué pasa con el muerto, qué papel juega la muerte y entender y comprender este cuento del rayo de la muerte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esto es mucho más complejo. Esto es mucho más complejo. Aquí tendríamos que hablar de la Trinidad, tenemos que hablar de la conciencia y otras cosas que es mejor ahora no, porque no, el tema no es para eso. Hay 3 tipos de muerte. Estamos hablando del rayo de la muerte. 3 tipos de muerte. La primera es la muerte física. Que es la desconexión de este estuche en el que movemos en la tercera dimensión. No es más que un vehículo en el que nos movemos para tener una experiencia de cuerpo material como seres de luz. De esa pues no hay que hablar mucho, poquito sabemos, pero esa es la primera de la que vamos a hablar ahora. La segunda muerte es la muerte mística o psicológica. Y esta consiste en un trabajo en el proceso de crecimiento y desarrollo interior. Esto nos lo deberían enseñar en primaria, pero no nos lo enseñan. Tiene que ver con un proceso de transformación de toda nuestra naturaleza animal y oscura. Les voy a decir también, porque algunos no me han escuchado, aunque la mayoría me lo han escuchado. Este cuerpo, el soporte de este cuerpo son 2 animales y un dragón. El primer animal es el cerebro reptil. Toda la memoria reptiliana de sangre fría y sin emociones, ese es el hipotálamo de la ciencia moderna. Un frijolito que hay aquí en el cerebro, aquí está la columna, aquí hay un frijolito, es el hipotálamo, ese es el cerebro reptil, sí. Y ese es el que maneja el soporte vital del cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? El soporte de vida. Que todas las funciones de vida las maneja ese. La supervivencia. Ese es el que maneja
los latidos del corazón, manejan el sístole y el diástole del intestino y el estómago, el que maneja los procesos, todos esos procesos endocrinos, todo eso lo maneja el reptil. Así hizo la vida esto. Querámoslo o no, si nace por una mujer en este planeta, así sea el Dios más poderoso del universo, va a tener esa limitación de tener un reptil adentro. ¿Y en qué se basa el reptil? El miedo, la jerarquía, y ahí está todo lo que teníamos como cuando éramos animales. Entonces, una limitación como humanos, que por poderoso que sea el ser interior espiritual que haya, va a tener lidiar con eso. Encima de este está lo que la ciencia conoce como el sistema límbico, que es el cerebro emocional, el que maneja todas nuestras emociones. Un humano sin emociones no es humano. Un gran don, pero un gran problema, porque es la que nos hace sufrir. Podría hablarles para hacer todo esto, la naturaleza se gastó millones de años, que ahora no les puedo tocar por cómo se formó eso, porque nos gastaríamos tiempo al tema que corresponde. El sistema límbico es el cerebro emocional y tiene que ver con todas nuestras emociones. Una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. Las emociones son biológicas, dependen de las hormonas, está ahí. Cuando a la emoción le suma el pensamiento, entonces esto es igual al sentimiento, porque hasta ni muchos psicólogos tienen claro el concepto de los sentimientos. Es el segundo cerebro. Y más arriba, millones de años, se gastó el cuerpo para crear el neocortes, la nueva corteza. El gran regalo de la creación, pero que es el gran problema ahora para el proceso espiritual. Ese es el cerebro intelectual, sí. Estos tres cerebros, sí, que nos constituyen, sí. Aquí, quería tocar este tema para que nos diéramos cuenta. Aquí tenemos un animal que es el reptil y otro animal que es el perrito, que son las emociones. Otro animal, en lo maya se estudia mucho eso. Dos animales que manejar, que al fin de cuentas son animales. El mensaje de las mascotas está en eso. Fuera de eso, el soporte de la luz, porque somos seres de luz, más allá, en el mundo espiritual, el soporte de la luz es un monstruo que hay ahí. Ese es un dragón. Todas las fuerzas instintivas, primarias, indómitas, forman parte de ese dragón. Y como seres humanos tenemos que lidiar con eso. Al nacer necesitamos crear una personalidad. La personalidad se crea entre 0 años y 7 años. Y para poder crear la personalidad necesitamos crear un ego. El ego es que el niño reconoce, yo, Guillermito. Sí, Guillermito. Entonces ya empieza a individualizarse. Y ese Guillermito ya le va a gustar, y es la jerarquía, y le gusta que lo reconozcan. Si no formara esto, queda como un niño autista. Entonces necesitamos el ego. Pero el ego se adueñó de la casa. Entonces tenemos 2 animales, un dragón, un ego. Y las últimas teorías que son demostradas, que psicológicamente además tenemos un cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor, estudiense un libro de La Nueva Tierra de Eckhart Tolle, para que conozcan un poquito sobre esto. Todo ser humano crea un cuerpo del dolor. Algunos son muy densos, dependiendo del dolor que ha sufrido en la niñez. Sí. Ese cuerpo del dolor, como todo ser vivo, quiere sobrevivir. Y a toda hora pide comida. ¿Y qué pide? ¿Cómo que se alimenta? Con dolor. ¿Qué tenemos adentro para administrar? Y fuera de eso hay un Dios pichón. Un Dios pichón, un cuerpo del dolor, un ego, una personalidad, un demonio interno, un reptil y un mamífero. Somos unos titanes, por eso tomar cuerpo en este planeta es una maravilla y no todos se ganaron el cupo. Hay una cola larga cogiendo fila y no han podido entrar. Es un privilegio estar en este planeta hoy en día. ¿Para dónde va eso? Resulta que para poder que el ego, el cuerpo del dolor, el reptil, el mamífero y el dragón que hay dentro no se adueñen del chuzo, en las tradiciones esotéricas nos han enseñado que hay que crear un trabajo que se llama
la muerte psicológica o la muerte mística. Un elemento que casi nadie trabaja. Creen que con elevarse en un ritual y salir súper trascendido en el momento, eso se desapareció, y eso no desaparece. Hay que hacer un trabajo con la sombra, la naturaleza oscura, el reptil, el mamífero, y el cuerpo, el dolor y el ego. Y si no, eso barre con tu vida. Es el juego a que vinimos, somos dioses pichones. ¿Y a qué pueden jugar los dioses? ¿A qué pueden jugar los dioses? A esto. Solo que no todos conocen cuál es el juego, porque no conocen las raíces del trabajo. Entonces, ese trabajo se conoce como la muerte mística o muerte psicológica. Un trabajo de transformación al cual la persona se dedica a través de toda su vida. No para ser bueno, no para ser santo, sino para crear un equilibrio. Como Carlos Gustavo Jung decía en una de sus obras: no quiero ser bueno, quiero ser completo. Y sacó el libro Encuentros con la sombra. Interesantísimo. Claro hasta ahí. Y en el plan del Padre, como es un tramposo, no un traicionero, porque Dios es un tramposo, juega a ganar, nunca pierde. Sí. Una vez dije yo en una conferencia que Dios era un tramposo, y por ahí después dijeron: no, es que usted dijo que Dios es traicionero. Y son dos cosas muy diferentes. Tramposos, ¿por qué? Porque ninguno de sus hijos se le pierde. Para que ninguno de sus hijos se le pierda en el rayo de la creación, lo voy a sintetizar en una conferencia de 4 horas, la voy a sintetizar en 2 minutos. Aquí está el absoluto. Las almas bajaron desde el Padre al mundo de la materia. Sí. La idea era que cuando tomara experiencia retornara al Padre. Sí. A través. Les voy a explicar de otra forma. Para que este cuerpo esté, sí, mi papá y mi mamá se tuvieron que juntar en una relación sexual. En la relación sexual, el esperma de mi papá fecundó el óvulo de la mamá. ¿Cierto que no hay nada nuevo ahí? Pero cuando el óvulo de mamá fue penetrado por el esperma de mi papá, eso se creó un caos allá en el cuerpo de mi mamá. Se enfermó, le dio de todo. Y para que yo naciera, lo primero que hizo es que esa energía, la chispa de vida, no es Coca-Cola, la chispa de la vida, bajada del absoluto, llegada a la tierra, sembrada a través del sol, en las plantas, los animales y las cosas, el chi potencial que hay ahí, la chispa de vida. Mi papá comió, se alimentó, respiró, y toda esa energía llegó y se depositó en las gónadas, se depositó en las gónadas de mamá. Aquí, lo primero que hizo fue que esa energía bajó y creó la columna. Esto es lo que pasa cuando el feto se forma. Esa chispa tuvo que bajar aquí, se encerró aquí, se llama kunda. Para poder, es mi madre expresándose, la chispa de la vida, bajada del absoluta a través de los soles, los alimentos, procesada por mi papá, llegó aquí, nació yo, se acumuló aquí para que yo naciera. Si no pasa esto, el feto no se da, sí, y quedó atrapada, el sacrificio que hace la madre, sí, Kundalini quedó atrapada ahí. Estoy hablando de una conferencia de 44 horas sintetizándola. El que la cogió como hijo suso, porque estoy hablando de la muerte. Solo que hay que entender esto. Solo que hay que entender esto para poder entender lo otro. Sí. ¿Qué pasa? Quedó atrapada para que yo naciera y quedó ahí. La tarea mía, ¿qué debe ser? Debo retornar acá, pero para retornar acá primero tengo que subirla de aquí a acá. Ese es el trabajo espiritual de todas las escuelas. Despertar a Kunda. Subirla por la escala de los chakras a través de la columna, a la cabeza. Y cuando llegue aquí, empezar el proceso de ascenso al Padre. Esa conferencia era el rayo de la creación. Como nos enredamos aquí, no hicimos la tarea, caímos en el samsara. En el proceso de la transmigración de las almas. Pasar cientos de vidas como cuerpo humano, después cientos de vidas como vegetales, como animales, como minerales. Y ahí dele, al final está el infierno. Cuando llegamos aquí se nos olvidó todo, no hicimos el trabajo. El padre no puede perder sus hijos, porque es una parte de él. ¿Qué hizo? Le hizo al infierno una puerta trasera, por eso les digo que es un tramposo. Sí, y no es sino que vean la Odisea 2, ¿cómo es? Esta de Furia de Titanes 2, y ahí ven que ahí muestran el infierno, y hicieron una puerta trasera, es efectivo. Entonces, ¿qué hace? El padre, cuando el hijo no hace su tarea que tiene que hacer, no quiero hablar de esto porque es una conferencia como de 4 horas, sí, ¿qué hace? Vuelve y se lo lleva para allá, pero inconsciente, cuando la idea era que volviera aquí consciente. Sí. Entonces, ¿por qué tengo que explicar esto? Para poder entender la tercera muerte, la muerte segunda. Estoy hablando de los 3 tipos de muerte, para ir después a lo que es la muerte del cuerpo físico.
Cada cosa, a ver, voy muy rápido. De evolución de la persona pues que cae en el infierno, pues vuelve y sube. ¿Eso lo puede hacer repetidamente muchas veces o eso solamente...? Ya que me lo hace, pues me voy a detener un poquito en la rueda del Sansara, no importa que hagamos a las 8 de la noche. Yo estoy sábado y estoy en vacaciones. Ustedes deciden si se cansan. Sí. Se lo voy a sintetizar porque no lo quise tocar adrede. Primero, cuando llegamos aquí, la tarea es que con cuerpo físico tenemos que reconocernos como Dios, hacer el trabajo energético alquímico y retornar. Pero como tenemos el ego, esa es la trampa que pone. Sí, tenemos todo eso, por lo general nos enredamos mucho, porque somos muy lentos para aprender las cosas del espíritu. Entonces aquí nos quedamos dando vueltas. ¿Qué pasó? Que teníamos aquí 108 vidas, y eso es cabalístico. 108, esto es igual a 9. Sí, que es el proceso iniciático y la novena esfera. Teníamos 108 vidas, que son los 108 vidas de el Mala. Sí. Como no lo hicimos, al darnos 108 vidas, entonces, y al no hacerlo, empezamos a involucionar. De humanos pasamos a animal, millones de vidas pasando como animal, o miles. Después como vegetal, empieza la rueda del Sansara, que es evolución, involución. Después como mineral. ¿Qué le pasa a eso? Como la chispa que bajó para darme vida a mí, quedó embotellada, enfrascada por todo el ego, el cuerpo del dolor, por todo este tipo de cosas, entonces no puede hacer la tarea. Cuando ya el alma no hay forma de que eso haga su trabajo, la herramienta que tiene el padre para que un hijo, o sea, lo mandó para que hiciera una tarea, pero por dentro le puso un chip para que lo recordara si se le olvidara. Sí, ese es el chip. Llegó aquí, no lo hizo, se enredó, se entretuvo con sexo, dinero, materia, poder y todas esas cosas que nos entretiene aquí abajo. Sí, y dele ni vidas y vidas y vidas y antes mate, asesine y experiencia. Entonces, ¿qué hace? Bueno, esa alma no quiere hacer el proceso, entonces hace el proceso de bajar, aquí lo limpian. ¿Qué limpian? Todo eso oscuro y negro que el ego, el cuerpo del dolor, todo eso que no se muere con la muerte, que no se acaba con la muerte, limpian nuevamente la esencia y vuelve y sale. Otra vez, mineral, vegetal, animal, pero ya no kármicos, porque al principio son kármicos. Un perro que todo el mundo le da patadas, el marrano que todos lo quieren matar, sí, el gusano, la cucaracha, el ratón, y después empieza como lo mismo las piedras preciosas. Empieza ya como el petróleo que todo lo quiere sacar, después se convierte o en carbono, en diamante, y las piedras preciosas, y va saliendo y empieza a salir a evolucionar, hasta que llega aquí otra vez, 108 vidas. ¿Cuántas veces esto? 3000 veces. ¿Cuántas vidas nos dieron? El padre es un alcahuete. Si después de 3000 veces, 108 cada vez, y nada, dice, véngase mi hijo para acá, que es que otro día lo mando por allá. Sí, es un alcahuete, no hizo lo que tenía que hacer, era, ¿cómo volvemos al seno del padre? Como un niño autista. ¿Qué hace un niño autista en un palacio? Tiene de todo, pero no es consciente de nada. ¿Qué quiere el padre con eso? Que regrese, pero como el padre, el hijo mayor que dice, bueno, Cucho, ¿de qué me tengo que encargar en la creación? A eso vine, soy un Dios grande, a eso vine. Ese es el proceso, se lo estoy hablando metafóricamente. ¿Le quedó clara la idea? Más o menos. Sigamos, porque esto es eso solo es una conferencia, aquí hay como 3 conferencias. Pero esto para que entendiéramos lo que era la muerte segunda. ¿Sí ven? ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es cuando el alma no hace el trabajo que vino a hacer, que se le olvidó, que es bajar en la rueda del Sansara hasta el infierno hasta quedar limpiado allá. Eso implica mucho dolor, implica muchas cosas. ¿Iba a preguntar algo? Es más fácil para el padre de tanta vida y tanta que nos mande como un manual, que hagamos. Interesantísimo. La buena noticia es que el manual está como usted ve que los equipos de ahora ya no te entregan el papelito, ¿esto? ¿Qué tiene que hacer usted para encontrar el manual? Se mete adentro, le dan una dirección y dentro está una clave. Lo que pasa es que como está adentro se nos olvida y estamos afuera en una batalla que es el enemigo secreto y otros intereses, entonces muchos están encargados de que no encuentres el camino. Pero el manual está claro adentro, hay que buscarlo. El disco duro está grabado. ¡Listo! Entendemos los 3 tipos de muerte. Ya sabemos lo que es la muerte mística y la muerte segunda. Entonces dediquémonos a la muerte del cuerpo físico.
La muerte del cuerpo físico. Vamos entonces a tocar qué pasa. El rayo de la muerte es un rayo electromagnético que el cuerpo no es capaz de soportarlo y quedar vivo. Y que el alma o la psique queda aturdida del cimbronazo que le pega. Cuando digo que queda aturdida es que si no tenía trabajo de conciencia, pues mucho menos. Pero aún teniendo trabajo lo puede quedar atontado. El propósito es venir a tomar conciencia a nivel planetario aquí. Esto es un mundo escuela. Sí. Ese es el rayo. Cuando llega y pega ese rayo, ¿qué pasa con el desencarnado? ¿Para dónde se va? ¿Qué sucede? Es lo que vamos a hablar. Sí, con el desencarnado. Desencarnado, el que hace la transición, el que dejó la carne. Dijimos que tenía el cuerpo físico, ¿cierto? Una de las cosas que tenemos. El cuerpo físico, como es de la tercera dimensión, se desintegra. ¿Cuánto se demora? Depende. Si lo llevan al cementerio, se demora un montón. Si lo pasan por un crematorio, no se demora nada. Al cuerpo físico va adherido la personalidad. La personalidad es una entidad energética, que era la que le gustaba. Ay, como le gustaba comer buñuelo con chocolate. Esa es la que le gustaba. A esa es la que le gusta cuando le llevan flores al cementerio. Porque la personalidad se queda acompañando el cuerpo. Sí. Esa personalidad sigue yendo a los lugares que frecuentaba. La mayoría de los que desencarnan no se dan cuenta que desencarnaron. No saben que murieron. Hablo de la personalidad. Estoy hablando para dónde se va cada parte. Esta se tiene que desintegrar porque es del tiempo, pero como es energética se demora mucho. El nivel de apego, dependencia y posesividad que tuviera la persona hace que se desintegre o no rápidamente o no esa personalidad. Mientras más rápido se desintegre, menos dolor y sufrimiento. Pero eso no es lo que nosotros somos, era parte de lo que yo era. Dice el maestro Samael que le llegó a contar en los mundos internos, en la cuarta dimensión, le llegó a contar a un solo individuo 10 personalidades. O sea, 10 cuerpos juntos que no se desintegraban. Ese es el fantasma del muerto. Cuando yo oí cosas, más lo vi. Eso es físico, llega a materializarse. Ese es el fantasma de la persona, es parte de lo que es, pero no es su ser real. Es el fantasma del muerto. Y la gente dice que es el espíritu de la persona, pero no es el espíritu. ¿Cómo? Bueno, ¿qué pasa? Lo otro es, el ego no se desintegra con la muerte. ¿Qué es el ego? Una serie de parásitos energéticos, psicológicos, creados a través de la vida que fue necesario para poder reconocerme como individuo. Otra trampa del patrón. ¿Para qué me pone esas trampas? Pero es necesario. Sin eso no soy una persona normal. Y eso se me convierte en un problema espiritual. Por eso hay que hacer un trabajo, la trampa, para poder ser dioses. Él pone esos requisitos. El ego trasciende la muerte. ¿Qué le pasa? Ella se queda en la cuarta dimensión, que es el mundo astral, el mundo de los muertos. El mismo mundo de los muertos es el mundo donde usted se va cuando se acuesta a dormir. Si usted aprende a hacer ese ejercicio de despertar conscientemente, en los sueños hay muchas técnicas muy sencillas para usted hacerlas y puede verse sin cuerpo físico allá. Dentro de las tradiciones esotéricas hay un ejercicio que se conoce como la yoga del sueño. Aquí lo hicimos físicamente con varios grupos. Uno de los instructores se hizo la yoga del sueño para que la persona aprenda a través de unas técnicas a salir conscientemente en cuerpo astral. Allá en el mundo de los sueños se queda el ego esperando un nuevo cuerpo. O sea que con eso, si usted tenía ya la ira, el miedo, la tristeza, el engaño, la traición, todo eso está, esos valores creados ahí quedan.
Por eso hay que hacer la muerte psicológica. Un trabajo para transformar esa energía, que es lo que nos debían haber enseñado desde niños. Pero al sistema, al enemigo secreto, no le interesa para nada que usted conozca ese asunto. El ego se queda. Ya vimos la personalidad, ya vimos el cuerpo físico, ya vemos la esencia, que me preguntaron ahora, también llamada como conciencia, o llaman en las tradiciones esotéricas el Buddhata. Es la que la parte espiritual delegó dentro de mi alma, entre mis pensamientos, entre mis sentimientos, para que respondiera por este proceso de aprendizaje. Hasta ahí entendemos. Por eso es que usted llega y dice, uy, la voz de la conciencia me mortifica. Esa vocecita es del Buddhata. Esa es la que tiene que responder. Se lo pongo en un ejemplo gráfico o geográfico. El presidente de la República no puede estar en todas partes. El país se divide en departamentos. Y un representante del presidente, sí, un representante dirige cada pedacito, cada departamento. ¿Cómo lo llamamos? Gobernador. Como el gobernador no puede encargarse jurídicamente de todo el departamento, lo divide en un montón de pedazos. ¿Cómo se llama? Municipios. Y deja un delegado. ¿Cómo se llama el delegado? Alcaldía. En última esencia, y eso se sigue dividiendo, corregimientos, etcétera, etcétera. Pero lleguemos hasta ahí, para que entendamos el concepto. Porque como es afuera, es adentro. Sí. Entonces, el alcalde es un representante en el municipio ¿de qué? Del presidente, siendo el presidente el padre espiritual. Entonces el alcalde sería la conciencia, el Buddhata o la esencia, la que tiene que responder. Entonces este personaje tiene que responder por la vida que acaba de pasar. Entonces esta persona va a la sexta dimensión, a los tribunales de la justicia cósmica, poniéndolo en un lenguaje que nosotros entendamos, porque no es tan real así, y tiene que ir a rendir cuentas por la vida que acabó de pasar. Por eso la conciencia a unos los mortifica mucho y a otros no, porque antes de nacer, esta conciencia, la esencia o el Buddhata, elabora para su próxima vida lo que se llama el contrato kármico. Antes de una persona nacer, su esencia, su conciencia, el Buddhata, lo que somos realmente a nivel espiritual, elabora el contrato kármico. Y en el contrato kármico están deudas por pagar, deudas por cobrar y aprendizajes. Porque dentro del proceso de aprendizaje en esta escuela tenemos que pasar por todas. Todas es todas. En una existencia ser rey, en otra ser sirviente, en una matar, en otra ser matado, en una suicidarme, en otra asesinar, prostituta, sicario, por todas tengo que pasar, buenas y malas. Ese proceso se demoran miles de vidas y se conoce como el proceso experiencial, donde el alma toma múltiples experiencias. Y mientras está en el proceso, no me preocupa por... Solo aprenda. Lo aprendido queda almacenado. Entonces, en el contrato kármico de una vida está deudas por pagar. Torturaste a alguien, mataste a alguien, hiciste sufrir a alguien, o ayudaste a otros, te sacrificaste por otros. Todo eso está dentro del contrato kármico. Porque las leyes de abajo, en los mundos de abajo se gobiernan por leyes para mantener un equilibrio. Entonces, el Buddhata debe ir a responder por eso, y ella está ahí pendiente de que estos procesos se cumplan. Si tienes que morir por karma, porque karmas de sangre solo se pagan con sangre, sí. Un ejemplo, si matas a alguien o torturas a alguien, solo lo puedes pagar con sangre. Hay dos formas. La forma dura, que es, si maté, me matan. Si torturé, me torturan. La forma suave es, escojo una profesión donde arriesgo la vida todos los días para salvar a otros. Como un bombero, un rescatista, un soldado,
Sí, y de esa forma voy alivianando mi karma de sangre por lo general. Pero ese es otro paseo, que eso es otra conferencia del karma y el dharma, el retorno y la recurrencia. Solo que como es la muerte nos toca hablar de todo, pero lo hablo rapidito ahí pues como para que... Sí, entonces la esencia va a la sexta dimensión. ¿Qué hacen allá? Para nuestro lenguaje decimos juicio, pero no es juicio. Pues no es así que hay un acusador que te ataca, no. Sino que la esencia, mire que no está el ego. O sea, que usted no empieza a decir, no, pero es que yo lo hice porque... No, eso lo hace el ego, que justifica, no. La esencia se sienta ante una pantalla grande y empieza a ver la vida que acaba de pasar de atrás para adelante. La ve pasar toda, muy lentamente. La ve 3 veces, cada vez con más rapidez. Y ahí ve todo lo que hizo, dejó de hacer. Pensó y sintió. Ve ahí, en la sexta dimensión. Estoy hablando de qué pasa con el desencarnado. Sí. Y ahí ve, ahí no hay que ponerse a... No, como no hay ego, como no hay cuerpo del dolor, no hay justificación, no hay nada, no hay que defender nada, no hay que atacar nada. Solo mira. Ahí están tus seres de luz, están tus guías, estás acompañado y ves tu vida que acaba de pasar en varias ocasiones. Se entiende lo que se falló, lo que no se hizo, qué falta por aprender. Dependiendo de los resultados de lo que ahí sucede, pueden suceder una de 3 cosas. Por eso le decimos que es juicio. ¿Cuál es una de esas 3 cosas? La primera, que le puede pasar ahí a ese paisano. Primero, hombre, esa persona estaba trabajando, luchando, cayó bajo la ley de accidente, de pronto no cuidó mucho su cuerpo por estar haciendo su trabajo y se generó un cáncer o le tocó trabajar. Pero bueno, cualquier cosa, el hecho es que deciden que esa persona debe volver. Es una de las cosas que puede resultar de ese, como veredicto de ese juicio. Sí. Esa alma debe volver a seguir sus procesos de aprendizaje. ¿Correcto? Cuando la persona murió, cuando morimos todos, lo que queda es una suma y resta de valores. Eso es lo único que queda. El carro, la casa, el amor que tenías por tu... Todo eso se queda. Sí. Suma y resta de valores. ¿Qué valores? Buenos y malos que cultivaste. Por ejemplo, fumabas mucho, bebías, no eras responsable. Como papá no le importaba que una mamá se quedara con su hijo y él no respondía. Valores que le quedaron. O lo contrario, una persona que se sacrificaba por su familia, que respetaba a las mujeres, que respetaba a los hombres, que aprendía a respetar a los otros, no desde el miedo, sino desde los valores. Todos los valores que tenga, que era mentiroso, queda ahí. Sumas y resta de valores es lo único que queda. Dependiendo a la suma y resta de valores, en el momento que desencarnó, eliges tu nueva familia, tus nuevos padres, cuánto va a durar tu cuerpo, qué enfermedades vas a contraer, lo que llamamos el destino de la persona, que hay mismo en el archivo. ¿Quién lo decidió? Él mismo con sus acciones en la vida pasada. Si era un hombre de esos que llegaba y a las mujeres a todas las maltrataba, ¿qué se va a ganar? Un cuerpo de mujer que todo el mundo llega a pegarle. ¿Sí ven? Eso determina qué clase de papá tienes, qué clase de mamá tienes. Tú escoges papá, mamá. Fuera de los contratos kármicos, fuera de las acciones kármicas, tu budata, ya en el contrato kármico deciden, bueno, me falta aprender el aprendizaje del homosexualismo, o me falta ser emperador, o me falta ser gay, o me falta ser prostituta, o sicario. Entonces, o gamín, la que le falte. Entonces deciden y en el contrato kármico va deudas por cobrar, deudas por pagar y aprendizaje. ¿Sí ven? Eso queda archivado en el momento de muerte. Después aquí, si vuelve, ya escogió el papá, la mamá, ya escogió la ciudad, ya escogió todo lo donde van a hacer. El destino. Como usted mismo lo escogió, usted mismo solo lo puede variar ya en vida. Por ejemplo,
Yo nací con unos problemas gástricos, de estómago y de hígado, y resulta que es que la vida pasada bebí, fumé, no cuidé el cuerpo. O tengo un problema de piel y de piel donde yo, o de manos donde se me rajan las manos. ¿Por qué? Porque con las manos destruí, maltraté. Entonces, eso no es por castigo, son procesos de aprendizaje. Todo eso lo determino yo con mi acción, ¿sí? Entonces todo eso queda ahí. ¿Qué ibas a decir? Sí. Pero permítame, yo termino la idea para que no se me vaya. Entonces yo resulta que llegué con todos los problemas y empecé a seguir la misma vida. Porque uno viene a seguir la misma por ley de recurrencia. Pero ya por allá a los 11, 12 años algo me dice por allá, no, la vida no es esto. Y yo fumaba, bebía, trasnochaba, iba con la misma vida. Pero de pronto algo por dentro me dice, no, la vida no puede ser esto. Me meto a un camino espiritual, empiezo a cambiar, empiezo a bajar el vicio. Entonces yo venía con el vicio del cigarrillo, venía con el vicio del trago, y yo lo dejé. Yo venía para que iba a morir de pronto de una cirrosis, o matado en un bar por un problema de faldas, borracho, a los 50 años. Pero si yo dejé de beber a los 25, o dejé de fumar, que me iba a matar un cáncer en los pulmones, ¿quién hizo el cambio? Yo mismo con mis decisiones. Lo que quería mostrar es cómo uno, o sea, eso no es tan rígido. Usted puede cambiar su vida y cambia todo el riel de su existencia. ¿Qué ibas a decir? Y si los coge por los padres, entonces, ¿cómo el cuento ahí con los candidatos? ¿Cómo los ves? No. ¿Tú los idealizas? ¿Cómo es? Yo, por ejemplo, en mi vida pasada fui un borracho, bebedor irresponsable. ¿Cómo va a ser mi papá? Va a ser uno que tenga eso. Entonces yo ya, claro que ahí juegan muchas otras cosas kármicas. Lo que digo es que el fichero es muy amplio, pero con todas esas decisiones que yo tomo, sí, más los procesos de aprendizaje empiezan a mirar. Aquí vea, esta es la persona. Eso queda en el fichero automático, hay unas supercomputadoras encargadas de coger, hacen el proceso de todos los valores y queda bien. Este es el ideal para esa persona. Sí, hija de una prostituta, por decir algo, y ya sigue esa vida, y desde ya puedo cambiar. Entonces uno con las decisiones que toma, o hijo de un ladrón, o hijo de un emperador, porque no todo es malo. Yo pongo los extremos, ejemplos extremos como para que comprendamos. Más o menos clara la idea. Bueno. Guillermo, por ejemplo, allí que nos insisten tanto en la toma de conciencia, por decir algo, usted es un ser que no tomó conciencia de nada. Al pasar por este proceso, la conciencia del Budata sí tiene esa conciencia, por decirlo así, de hacer su juzgamiento. No, es que ella no la juzga, ella no juzga, ella es la que tiene que ir a rendir cuentas. Ella es la que tiene que rendir cuentas. La idea es tomar conciencia y hacer el proceso de cambio. Algún día les hablo pues de todo esto, el proceso cómo va desde el instinto pasando por la razón, la emoción y la conciencia. Esa es otra conferencia, pero por ahora solo toco decirles esto. La idea es tomar conciencia. Si no decides tomar conciencia, para que cuando tomas conciencia te adueñas de tu vida. Si no decides tomar conciencia porque fue muy religioso, vino de familia muy religiosa, nunca se metió por estas escuelas, las religiones no lo enseñan, su alma nunca le perforó para que lo buscara. Entonces la persona fue una persona normal y no le trabajó nunca la conciencia. Como no se hizo dueño de sí mismo, entonces Dios, como es un tramposo, el Padre Universal, tiene lo que se llama el destino. El destino es el equivalente en los humanos lo que el instinto en los animales. El instinto es el piloto automático para que se gobierne de acuerdo a las leyes del karma, dharma, retorno y recurrencia. ¿Correcto? Entonces esa persona se va y derechito, se va, porque no va. Puede que una persona decide puede que no tome conciencia, pero la educación, la persona cambió, se volvió una buena persona, sentía el impulso de ayudarle a los demás. Todo eso va cambiando su vida, sí, pero es manejado con el piloto automático. Aquí le va a pasar exactamente todo como el instinto en los animales. El instinto en los animales le dicen que a determinada época debe entrar en calor para buscar la reproducción, que en determinada época el salmón tiene que ir a buscar reproducirse y morir, que las aves migratorias en determinada época saben que tienen que coger para el norte o para el sur a hacer. Eso lo hace piloto automático. El destino es piloto automático cuando usted no toma conciencia.
Pero puedes tomar decisiones y esas decisiones pueden alterar positivo o negativamente, aún sin conciencia, ir cambiando el rumbo de tu vida. Una cosa que tenemos los humanos. ¿Claro hasta ahí? Si uno no alcanza a hacer ese aprendizaje porque uno lo abortan o muere a los días o a los necesitos de armas, entonces ¿qué pasa ahí? No, nada se mueve. Y eso lo estudiaremos cuando estudiemos la física cuántica, que la física cuántica demuestra de que nada se mueve en el universo sin la voluntad de Dios. Nada, absolutamente nada. Hay a veces que cuando un niño de pronto murió, no en el aborto, porque una persona, supóngase, ella iba a ser la mamá de un niño, sí, y ya había un alma con todo este proceso para que iba a hacer y ocupar eso. Ella en su libre decisión pudo abortar, o la ley de accidentes la hace abortar, sí. Se tomó unas pastillas equivocadamente, un médico le mandó algo, bueno, cualquier cosa y le hizo abortar, con o sin culpa. Si es con culpa, ahí tiene su pedazo de karma. Si lo hizo sin culpa, no hay problema. ¿Había un alma que iba ahí? No hay problema, porque esto se mueve en la sexta dimensión y quinta y allá el tiempo no existe. Otra mujer va a cumplir ese papel y no va a ser problema, ¿sí? Les voy a contar una historia que fue un proceso que yo comprendí, que me ayudó a comprender hace tiempo de cómo se mueve la ley del karma y darme un poquito como para que entendamos. Yo tuve un alumno hace muchos años, un muchacho que usted lo veía era con una pañoleta y él siempre andaba así. Sí. Un músico excepcional, poeta, artista, pintor, sí. Le pregunté la historia y me dijo que un muchacho le había dañado la columna y andaba con un odio a muerte con esa persona. Lo único que añoraba era matarlo. Sí. Era recuperarse para matarlo. Él cuando estuvo 10 meses postrado en una cama, una de las enfermeras que lo atendía, era gnóstica y le hablaba que dejara el odio, que dejara el rencor, y él lo único era, me tengo que ligar para matar a ese hijo de tal. Un odio pues. Y ella le decía, el diablo, el karma, todas esas cosas. Eso le quedó. Salió y se volvió. Y resulta que el muchacho vivía a media cuadra de la casa de él. Vivían en Nicky antes de que hicieran el metro y todo eso, eran unas mangas por allá los otros. Sí, el vecino mío. Resulta que hasta socio fue de un negocio que tuve con él. Resulta que ese muchacho, ese odio lo seguía, pero igual ya estaba en la gnosis y cultivaba las dos cosas. Una vez caminando por esas mangas lo vio tiradito ahí de papacha, con un mataganado así. Y se le viene todo ese odio que tenía. La ley del karma le facilita todo para que cumpla su anhelo, porque había un lazo kármico entre los dos. Sí. Y él llegó y miró eso y miraba para todos lados. Todo servido para que él cumpliera ese mandato kármico con él. Ese muchacho tenía que morir en manos de él. Él me cuenta que se lambía de las ganas, pero también eso por dentro, no, seguir el camino. Esa batalla ahí, en última instancia ganó la idea de, no lo voy a matar, y salió y se fue. Tocó en la casa y dijo, vayan por esa gonorrea que está antes de que se los maten, y se fue para la casa. Eso fue un martes, me lo cuenta él. Al viernes lo acuchillaron. O sea, ese muchacho tenía que morir a manos de este por lazo kármico. Como este rompe la cadena por un acto o decisión que tomó, puede que no fuera. El otro tiene que morir. ¿Quién llena ese vacío? Otro. Lo mismo pasa con el ejemplo. Sí, así se mueve el universo. La idea es que nosotros cada vez rompamos las cadenas kármicas para ir saliendo de ese nudo. Guillermo, ahorita se hablaba, cuando Cintia hablaba, se hablaba de la eutanasia. Entonces, por ejemplo, en el caso de que una persona tenga cualquier enfermedad y no quiera vivir el proceso natural de esa enfermedad, se van a hacer esa muerte que nos mandan a hacer ahora. En otra próxima existencia, esa persona viene con esa enfermedad a vivir ese proceso. Todo depende porque las leyes no son mecánicas, se mueven por un termómetro que se llama el amor. Y cada caso es puntual. Entonces no hay forma de decidir eso. Pero toda acción tiene una reacción. Lo que lo diferencia es el nivel de amor y desde que dónde sale esa acción. Sí. Les cuento otra cosa, por ejemplo, como para ver eso. Yo tengo una compañera de trabajo que ha tenido 2 partos y ninguno ha sido natural. Ella decía de antemano, yo no paso por un dolor de parto. Llegaba con el médico, calculaban las semanas antes de que empezaran los procesos de parto y ella decidía con el cirujano, cirugía cesárea. ¿Sí ve? Una decisión que tomó.
Bueno o malo, eso tiene sus consecuencias, pero las tiene que asumir. Es lo que podemos hacer nosotros. Lo mismo pasa con la muerte. Lo que pasa es que le hemos montado mucha carga moral al asunto. La religión nos ha montado muchas cosas de bueno, malo, culpa, pecado, Dios, diablo, infierno, y eso nos ha enredado un poquito la vida. Pero Dios se mueve más del amor y la conciencia. Listo. A ver si terminamos hoy. Que ya los veo con cara de amargados ahí, pues entonces. ¿Cómo? Pero dejaste ahí. Ya estoy viendo qué es lo que pasa. La primera opción decidió que la persona volvía. Si la persona vuelve, les expliqué el samsara y cómo es la operación para que vuelva. Sí. Ahí es donde tus decisiones determinan. Las decisiones que tomas, cómo va a ser tu cuerpo, cómo va a ser de sano o aliviado. Lo que traemos nada es gratis. Sí. Para bien fortalezas, que tu papá es un HP que te botó. Mira a ver si es aprendizaje, es karma o qué, pero no te quedes llorando ahí. Entra a resolver eso. ¿Cómo fuiste bueno? Lo mismo pasa en todos los niveles. Segunda opción. La primera es, vuelve o no vuelve. La segunda opción que pueden tomar. Hombre, fue un ser que trabajó, luchó desinteresadamente, le dieron muy duro, un Luther Mater King, la Madre Teresa de Calcuta, todos estos seres así, pongo yo pues el ejemplo. Hombre, esas personas, esos seres necesitan unas vacaciones, es una opción que dan. Estamos hablando en el lenguaje humano. Vacaciones. Entonces lo mandan a unas vacaciones en el no tiempo, donde esa alma va a pasar un tiempo de dicha, plenitud, felicidad. No confundamos un paso por el cielo, el paraíso o el nirvana. No lo confunda con la verdadera tarea que hay que hacer, que es retornar al Padre. ¿Correcto? Entonces la persona se gana unas vacaciones, sí, por decir pues en el lenguaje de nosotros, porque sabemos que no es persona, estamos hablando de una entidad energética ahí. Es la segunda opción. Y después de esas vacaciones retomará de nuevo un proceso, el proceso a lo que hay que venir a hacer aquí en los mundos de la materia. ¿Lista la segunda opción? Y la tercera opción que puede resultar de ese juicio allá. La tercera opción es, no, eso se le han dado todas las posibilidades, todas las vidas, todas las oportunidades, y esa alma no le interesa, no le provoca, no quiere para nada hacer el trabajo porque tiene unas capas de ego. Mira que el ego está esperándolo. Tenga el cuerpo que tenga, apenas entró aquí, ese que estábamos hablando ahora, volvió. Ese que volvió. Recién el bebé está, el ego no tiene dónde meterse. Porque el niño todavía no tiene personalidad, ¿cierto? Pero apenas empieza a crear la personalidad, que van pasando el primer añito, el segundo añito, ya el ego llega y ya cuando tiene forma, ¡cha! Y como ha creado el cuerpo del dolor, ahí tiene, bueno. Y como tiene adentro el animalito, todos los berrinches de los niños y todo eso, ahí está. O el reptil o el mamífero, el cuerpo del dolor, o el ego, ahí está. Con lo que tiene que venir a administrar porque es un dios pichón. Y los dioses pichones juegan a todas estas cosas complicadas. Sí. Ya saben porque esto es una escuela, esto es mejor que Harvard. Este sería el Harvard de la galaxia, del universo. Por eso es que hay unas colas allá. Y los que llegan aquí es que con ganas de suicidarse. Que porque la novia los dejó. Sí. Bueno, infinidad de cosas, pero bueno, estamos en el libre albedrío y cada quien hace lo que le dé la gana. La tercera opción es, no hay posibilidad, ya esa alma no quiere. La muerte segunda. Sí. No, tenemos que limpiar esa alma. Definitivo. Lo dice la misma Buddhata. Bueno, no hay nadie, no. Entonces muerte segunda. Resetear, borrar el disco duro para volver a reprogramar. Eso es un proceso doloroso, sometido a leyes, para volver a empezar. Y recuerden que nos dan 3000 veces esa oportunidad. Y cada vez que volvemos, 108 existencias y dele. Sí, esas son las 3 posibilidades del juicio, no hay más. Sí, ahí está. ¿Qué más me falta decirles en torno a la muerte?
¿En cuál vida o en qué proceso? Ah, bueno, no, la buena noticia es que está terminando la cosecha. Aquí todos nosotros somos almas viejas. De hecho, del 80 para acá no está retornando sino los almas que tienen ciertos valores. Por eso los pelados de ahora quieren andar en las paredes. Son unas chispas supremamente avanzadas. Niños índigos, niños cristales, niños diamantes. Esos son... Y por eso es que caen en un mal ambiente y se vuelven... Tienen la sangre, porque uno coger a una persona y darle balas y irse a tomar guaro y a celebrar. Eso necesita poder, eso necesita energía. Eso no lo hace cualquiera. A la mayoría de nosotros del siglo pasado, el solo hecho de dejarle una herida, uno todavía el remordimiento, la culpa, y ellos necesitan una energía, son seres de mucho poder, que si se tuercen es para hacer las cosas más poderosas. Entonces, pero en este momento están recogiendo cosecha, se está cerrando el ciclo. O sea, usted hace las cosas o las hace. Si tiene méritos para seguir aquí, sigue. Ya la evaluación es, tiene cierto nivel de amor, puede seguir en este planeta, y si no en otro planeta, como en la época cavernícola, empezar otro proceso evolutivo. Así es, ya están en la cosecha, en este tiempo. Del 80 para acá, volver a tomar cuerpo físico no es cualquiera, no es cualquiera. Entonces, necesitamos pues como, cada quien, es opción de cada quien, pero no es para entretenernos en muchas cosas. Por ahora los muchachos ya vienen no preocupados, ya vienen a lo que viene. Por eso entran en estados de depresión. La depresión es una necesidad de alma. O sea, ya se refugian en el licor, en la droga, en el sexo, en el poder, en la fama, en la tecnología, pero huyendo del verdadero trabajo. Pues los muchachos entran en depresión facilito porque vienen a hacer el trabajo. Ya eso de sobrevivir como nuestro abuelo, ya eso está mandado a recoger. ¿Qué iba a decir? Entonces el ego, que es ese que vuelve otra vez, pues sería el mismo que estuvo la vida pasada. O sea, Es el mismo, la misma rabieta, los mismos, todo el ego es el mismo. porque si no ha habido muchas vidas, entonces el ego es... Eso se va acumulando, de ahí de la muerte mística, que eso con usted en un ritual puede que lo aleje, una oración lo aleja, pero él está ahí, y eso es un obstáculo. Necesitas retornar al Padre, y es el trabajo de alquimia y transformación de que hablan las escuelas esotéricas. Guillermo, ese ego es lo que llamamos los fantasmas, cuando se queda en las casas. El fantasma es la personalidad. No, sí, pero tú dijiste que cuando la persona muere, el ego... No, el ego es la ira, la envidia, bueno, la... sí, perdón, la personalidad, sí, retorna a los lugares que le gustaban. Ese es el se queda fantasma. herido. Ese es el fantasma que llamamos. La camita, el que hace ruido, es el que hasta puede materializar y se ha logrado materializar. Pero ellos no tienen interacción con nosotros, o sea, eso es algo... Son fantasmas. No, y de pronto está el amor que puede, muchas veces esa personalidad queriendo mucho de un hijo de 7 años, desprotegido. Esa personalidad sigue preocupada por su hijo. Si aquí era preocupada por el hijo, sí, sigue preocupada por el hijo y sigue preocupada por la mujer, en caso de que fuera un hombre. O una mujer sigue preocupada por sus hijos. Y esa personalidad es la que te pone a soñar y en los sueños la ves, recordás. Sí, podemos pasar conscientemente al mundo astral, que es la cuarta dimensión. Hay técnicas para hacerlo. Hay una técnica muy facilita, la pueden empezar a practicar, a mí me dio resultado. Se llama La Clave del Discernimiento. Les recomiendo, hay un libro del maestro Samael que se llama Curso Zodiacal. Una de las lecciones tiene como 12 técnicas para salir conscientemente en cuerpo astral. Curso Zodiacal. Ah, sí, el curso ahí empieza. Y una de las lecciones habla como de 12 técnicas para salir en cuerpo astral. La que a mí más me dio resultado fue una que se llama La Clave del Discernimiento. ¿Cómo se hace la clave del discernimiento? Es una clave que usted, porque hay una forma de usted salir desde la cama, pero como el proceso de salir del cuerpo es tan tormentoso para nosotros y nos da miedo, y el miedo es un ego que tenemos del reptil, entonces eso no nos deja salir. Cuando usted está empezando a hacer una técnica de relajación y empieza que el cuerpo se le va inflando, se le va hinchando, va saliendo, o usted va a quedar volteando así, eso la gente no lo soporta. Sí, es más, un don espiritual se convierte en un problema cuando la persona no está preparada. Entonces eso se convierte en un problema y muchos no son capaces de pasarlo conscientemente en el proceso. Sí, cuando eres capaz de trascender eso, vives el proceso
que puede ser traumático desde ese punto de vista ante el miedo, pero que lo puede hacer. Entonces mejor la otra técnica del discernimiento, te ahorras ese proceso. ¿Cuál es la técnica del discernimiento? El maestro Samael dice, usted se alerta, vivir en presencia. En el libro de la Nueva Tierra le da las claves de cómo estar en presencia. Estar ahí, tratando de estar en el momento. Cuando veas algo que sea como que no es común, sí, cualquier cosa que no es común, debes parar, hacer un acto de conciencia, revisarte en presencia, darte cuenta que estás aquí y preguntarte, ¿será que estoy en cuerpo astral o estoy en cuerpo físico? Una de las claves es que con la cuarta dimensión solo la manejan 24 leyes de las 48 que nos gobiernan a nosotros. O sea, hay 24 leyes que no están aquí con nosotros. Una de las leyes que no está allá es la gravedad y otra es la plástica. Entonces hay dos técnicas. Una, dar un saltico. Sí, por eso los gnósticos todas las noches lo veían. Y ahí se desvelaban. Pero el que persevera alcanza. No faltaba el que lo lograba. Sí, una, porque allá no existe la gravedad y eso se puede comprobar. Si usted salta, y la otra es la plástica. Usted llega y estira y el dedo se le debe estirar. Sí. Cuenta el maestro Samael que andaba haciendo esa técnica en el día a día despierto. Sí. Por ejemplo, yo vi que por allá hay un tumulto, un algarabía, un montón de gente y eso no es común. ¿Será que estoy en astral? Para no hacer mucha olla porque yo por la calle y saltando de pronto. Sí. Entonces es mejor el del dedito, ¿cierto? Si el dedo te estira, sí, estás en astral. Cuenta el maestro Samael que estaba en una de esas cuando de pronto en un sueño se vio que estaba en una oficina y que una mariposa de cristal que estaba ahí salió volando. Como él hacía eso en el día, cuando lo hizo en el astral, se dio cuenta y estoy en astral. A mí me pasó de varias formas, les voy a contar una historia. Yo tenía una finca arriba de Santa Fe de Antioquia y allá tenía un cultivo de truchas. Yo andaba en el cuento de la goma de salir en astral, de comprobar que eso era una realidad. Sí, y yo tenía esa finca hace muchos años allá y tenía una truchera. Y un día en un sueño yo estaba ahí cuando de pronto mi cuñado me dice, Guillermo, veníamos a limpiar la truchera. Entonces yo me fui a limpiar la truchera, cuando de pronto veo que una trucha sale volando. Como yo en el día estaba en ese cuento, ¿sí me entiende? Día tras día, una trucha volando. Uy, estoy en astral. Ay, el dedo, como la nariz de Pinocho. Yo dije, es que estoy en astral. Como a mí lo que más me gusta es volar. Sí, yo ahí mismo a volar se dijo, porque me gustaba mucho volar cuando salía al astral y me iba a volar. Y el cuñado, vení pues que vos, ya vengo. Y yo me fui y tuve mi experiencia pues en ese nivel. Y así han sucedido muchas cosas. Ahora, uno esa técnica puede llegar a hacerla mecánicamente, también me pasó. Mecánicamente es que usted llega y debe estar en astral. Sí, y llegó un día en que me estiró yo, pero igual seguí durmiendo. Sí, y me estiró, pero no hice el acto de conciencia. Esa es una técnica muy buena para tratar. Háganlo, practíquenlo, ni de pronto son tan de malas que hasta les sucede. Sí. Pero Guillermo, si uno lo practica consciente en el sueño, porque para uno llegar a decir en el sueño me voy a hacer así, necesita... No, tiene que hacerlo consciente aquí. Si lo hace consciente aquí, allá lo repita consciente. Sí. O sea, en este plano para luego que se dé el otro. Es que si lo haces consciente aquí, puedes despertar allá. Y puedes darte cuenta, es que sí, estoy en astral. El maestro recomienda que se vaya uno a invocar a los maestros, allá para la iglesia interna, y bueno, él es muy místico, yo me voy a hacer lo que me gustaba, que era volar. Sí, pero cada quien con lo suyo puede en ese momento, pero lo importante es que puedas darte cuenta y decir, sí, estoy en cuerpo astral, sí, voy a hacer, dicen que haya tal cosa, puedo flotar y floto. O sea, comprobar que eso es una realidad, y eso es una muerte pequeña. Porque dormir es una muerte y así le vamos quitando el miedo a la muerte porque nos damos cuenta que no somos solo el cuerpo. ¿Qué más inquietudes tienen? Yo te iba a preguntar, entonces ese proceso que mencionas ahí de la sexta dimensión del Buda, ¿es en esos 3 días después de los 3 días. Sucede que este proceso sucedía, mire, ¿cuánto se demora, dice la ciencia,
el esperma del hombre, cuando es eyaculado, tiene que hacer un largo, como célula es un largo camino. Desde las gónadas, desde donde sale del hombre, hasta las trompas de Falopio, donde es que se encuentra con el óvulo y hace la fecundación. ¿Cuánto se demora? Eso dice la ciencia, normalmente. 72 horas, que es igual a 9 cabalísticamente, y después los de numerología, después veremos por qué el 9. 72. ¿72 horas son qué? 3 días. Desde la eyaculación a la fecundación son 3 días. Lo mismo se demora el proceso normal energético del desencarnado. Normalmente eso duraba. El cordón de plata, lo que dice que el cuerpo está muerto, es que corten el cordón de plata, ¿se acuerdan? Cortan el cordón de plata y ahí no hay nada que hacer, llore lo mismo. Entonces los ángeles de la muerte, hablo de cuando vivíamos una vida normal, natural, que la gente se moría de muerte natural, triglicéridos a 1000, sí, el colesterol a 1000, eso era la muerte natural de antaño, sí, cuando la gente moría de repente, que llaman murió de repente, murió de muerte natural, sí, eran todas esas cosas, cuando la gente moría de muerte natural, sí, porque ahora también mueren de muerte natural, 15 tiros en la cabeza, naturalmente tenía que morir, sí. Pero es diferente. Entonces, cuando la gente moría así, las personas las dejaban 3 días físicamente velando, era porque sabían desde antaño, sabían que los ángeles de la muerte no cortaban el cordón umbilical, el cordón de plata, hasta que dieran el resultado arriba. ¿Sí me entiende? Que normalmente la persona clínicamente estaba muerta, pero no habían cortado el cordón de plata. La persona entraba en un estado que se conoce como catalepsia. ¿Han oído hablar de eso? Sí. Por ejemplo, no es que el caballero del Roxán. Antiguamente, cuando no pasaban por las dichosas funerarias, sí, a las personas así como quedaban, las acomodaban y salían con él para el cementerio. Sí, ahora no entierran a ninguno vivo. Pero antiguamente la persona quedaba en catalepsia. Los médicos veían y clínicamente estaba muerto, pero no habían hecho con la cortada del cordón de plata, estaba en el proceso. Entonces supóngase que algunos decidían, porque eso era el otro resultado que había. El otro resultado es, devolvamos lo que le falta. Le faltan unas materias de esta existencia. Me había faltado esa. En los 3 veredictos había otra, que ya no la hay. Era que, ¿qué? Hombre, esta persona le faltó unas materias. Devolvámoslo. Sí, para que siguiera la vida. Entonces, la persona estaba en catalepsia, clínicamente muerto, pero no se estaba descomponiendo. ¿Por qué no se estaba descomponiendo? Porque no habían cortado el aliento de vida que pasaba a través del cordón de plata. Y abría el atado y sacaba la cabeza. ¿Cómo? Y abría el atado y sacaba la cabeza que vieran que estaba. Entonces, y muchos llegaron a pararse en pleno ataúd. Sí. Y otros los lograban enterrar. Y después cuando iban al cementerio a sacar los restos, la persona volteada, revolcada y todo eso, ¿cómo sería la angustia y la agonía? Murió. Eso pasaba y pasaba mucho. Por eso acostumbraban 3 días de vela. Y antes mucho lo que hacían era la prueba que se le hacía al muerto, era que cogían el dedo del corazón y le cortaban. Y ahí se daban cuenta. Ya no, ya se ahorran eso, porque usted llega, lo mandan para el cementerio. Sí. Y ahí de una, sí, por eso ese punto ya no está hoy considerado. Porque allá le sacan cerebro, le quitan las vísceras. Entonces, si estaba vivo, ahí lo mataron. Entonces esa opción ya hoy no está. Porque ahora eso lo llenan de formol. ¿Qué iba a decir? La pregunta aquí, entonces Lázaro no había pasado de esas 72 horas. Correcto, por eso cuando a Jesús le dijeron sobre lo de Lázaro, sí, cuando le dijeron lo de Lázaro, él preguntó cuánto tiempo llevaba. Sí. Si hubieran pasado la por más que quisiera. Lo primero y lo segundo es que Jesús no resucitó a Lázaro. Entonces, ¿cómo fue? Jesús no hizo ningún milagro y por eso me van a excomulgar. Sí. Jesús no hizo ningún milagro. En la verdadera historia del Cristo, una de las tareas, Jesús tenía un código que tenía que cumplir.
Y dentro del código que tenía que cumplir, 1, no tener mujer, porque eso le iba a generar muchos enredos al futuro. 2, no tener hijos. Y por ahí se los achacan hasta familia, hasta mal marido que era. Sí. Todo eso se lo han achacado y no es verdad. 3, no dejar nada que fuera hecho por la mano de él. Si han hecho el negocio del mundo con las iglesias que él dejó y no las dejó. Sí. Si han hecho negocios con la cruz. Por ahí todavía están vendiendo y creo que a dólares altísimos pedacitos de la cruz. Sí, usted se imagina que hubiera dejado, por ejemplo, pintura, él era pintor, él era escultor, que hubiera dejado obras de arte. Y 4, dentro del código que él tenía era que había hecho con el Padre era que iba a hacer conocer al Padre pero sin hacer ningún circo, sin mostrar poderes excepcionales. Eso fue un compromiso que él tenía. O sea que era mentira lo de Magdalena con él, los hijos que dejó. Todo eso es puro cuento. Y hay unas teorías muy hermosas, pero todas falsas en torno a eso. Y entonces lo que dice de caminar sobre el agua, multiplicar papel. Por eso le digo, muchos acontecimientos maravillosos sucedieron, era lo que iba a terminar de contar. Sí, porque no me gusta dejarlo, es como dar un beso en la mitad del camino, eso queda ahí como con sabor agridulce. Y lo único agridulce bueno es un pescadito agridulce, el resto. Bueno, lo que pasó es lo siguiente. El Padre, como sabía el código que Jesús iba a hacer y como sabía que estaba en la tierra donde todas las posibilidades estaban, puso un escuadrón de seres de cuarta y quinta dimensión detrás de él, que se movían en unas naves cósmicas especiales. Sí, no eran vistos por los ojos normales. Solo un científico podría mirarlo en condiciones no normales. ¿Qué pasó? Cuando el nivel de amor del maestro, de su corazón, sobre todo de compasión y misericordia, llegaba a un nivel muy elevado, muy alto, estos seres a los que Jesús llamaba el Padre y los suyos, o sea, el escuadrón que estaba pendiente de cualquier necesidad que él, no es que le dicen, y tu ejército, él dice, si yo quisiera, mi Padre me liberaría, cuando lo estaban acusando y todas esas cosas. Entonces cuando él sentía, o sea, llegaba a un nivel de amor y de misericordia y de compasión por el dolor humano, sí, por el dolor humano, era tan alto, sí. Estos seres obraban una tecnología que hacían los milagros que conocemos. De hecho, por él no querer hacer milagros, se ganó un tropel muy bravo con su familia. Jesús tenía 9 hermanos, 8 y él era el 9º. Eso está en la Biblia. Sí, María lo consideraba él el Mesías por lo que le había pasado con el ángel. Pero María creía que el reinado de Jesús iba a ser físico y de aquí. Y María nunca le entendió que era de otro nivel. Entonces, la hermanita menor de Jesús sufría una enfermedad que hoy no es curable. Y como María sabía que él había hecho resurrecciones, que había curado enfermos, incurables, entonces María le iba donde Jesús a que cura pues tu hermanita. Como no la curaba porque él cuando curó todas esas personas y todos esos milagros que hizo llegaba a un nivel de amor en su corazón, una compasión por el dolor humano, unas cosas que hacía que estos seres usaran esa tecnología espiritual y hicieran lo que conocemos como los milagros. El más grande fue cuando curó a la suegra de Pedro y habían más de 600 personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Por eso se ganó una bronca con la mamá, le echó los hermanos encima, él no podía ir ni a la casa, es en serio. Esa parte humana de Jesús nunca nos la cuenta. Y él sufría mucho. Y lo que él quería era que conociéramos esa parte humana. Entonces, es importante que entendamos eso. Jesús fue un acto de amor, de compasión. De mucho amor, su corazón se untaba porque el amor es medible y ellos lo pueden ver. De hecho, cuando morimos lo que miran es columna, energía que lleva de Kundalini que ha subido. ¿Se acuerdan cuando les hablé de eso? El trabajo que lleva a nivel espiritual. Corazón, nivel de amor que tiene, sí. Y cerebro, nivel de conciencia. Es lo único que miran. Columna, corazón y cerebro y conciencia. Sí. Y si no, cae en el samsara, al común de todo el mundo, el piloto automático para todo.
Entonces, por eso, para aclarar, ¿por qué llega lo de Jesús? Porque estamos hablando de la muerte y el cuento de la sierva. Entonces hoy De los la 3 días, ¿cómo? entonces hoy en día los 3 días Ya los 3 juicios se hacen mientras una persona cae del 5.º piso a la tierra. Porque allá no existe la tercera, sí. Y ahí viene, en esos 3 días era cuando la persona deshacía los pasos y lo veían hasta físicamente. Y eso se veía, sí, era la persona deshaciendo los pasos porque estaba ya rindiendo cuentas, era devolviendo la vida. Pasaba por la sala. Entonces, apenas la persona, o sea, llega y hace todo este tema de Budata, ahí mismo vuelve. O sea, uno podría decir que alguien... No, depende. Normalmente para tomar cuerpo ya estaba todo. Y puede que apenas estaban haciendo la mamá que iba porque allá el tiempo no existe. Eso antiguamente, que la población era más poquita, que los procesos planetarios, porque estamos ligados a unos procesos planetarios, el planeta necesitaba repoblarse, un montón de cosas, porque el planeta está también en su ascenso y nosotros somos una célula planetaria y nada anda suelto. Pero hoy en día, como está la cosa, casi que si va a retornar es el mismo, casi que hasta en la misma familia. No es raro que murió el papá y de pronto murió el hijo y este hijo sea una encarnación del papá o el abuelo. Y usted le ve la característica y puede hasta identificarse uno hoy mismo que es. Sí, lo que pasaba con el Dalai Lama. Por ejemplo, cuando murió el Dalai Lama, ellos sabían de que el mismo ser había vuelto a encarnar, porque ellos encarnan ahí mismo para seguir el trabajo. Y empezaron a buscarlo. Y en la India y el Tíbet, por ejemplo, la casta del campesino no vale nada. Se usa ahí, no es considerado nada, pues. Y empezaron a buscarlo porque sabían, pues, con los dones que el Dalai Lama estaba. Hasta que lo encontraron en unos campesinos. Le hicieron 5 pruebas, lo encontraron y mismo se lo llevaron. Y siendo un campesino de la casta nada, sabían que era el Dalai Lama y siguió su proceso, el mismo encarnación. Bueno, ¿qué más inquietudes, preguntas? Marina, perdón. Guillermo, no, me gustaría pues como aclarar de pronto, yo creo que ya muchas personas también tienen como esa misma inquietud que yo tengo. Se habla de los 3 días que el difunto pues pasaba y todo lo que se has explicado, pero ¿qué pasa entonces con todos esos procesos hoy en día que una persona fallece en la mañana y en la tarde la están quemando? Por eso dijimos ya que ya eso se acelera y si la persona no estaba y la mataron. Porque ya de una vez la mandan a la funeraria, ya los procesos son otros, no era como antiguamente. Entonces ya la persona si estaba en los procesos y lo iban a devolver, ahí perdió el año. El caso que pasó antiguamente, con personas que las enterraron vivas, que según el veredicto debían volver, pero cuando los encontraron ya revolcados allá en la del ataúd y no pudieron salir, murieron de todas maneras. Según eso no es recomendable la cremación. ¿Sí? Claro que es lo más recomendable la cremación, pero cuando sepamos que está muerto. Ya sabemos que siempre están muertos. Sí. Ya sabemos que siempre están muertos. No, y es que es cosa, por ejemplo, vea, una persona que tuvo un accidente en una moto, el caso de John, ya el cuerpo no le servía. Así lo fueran a devolver, ya ese cuerpo no servía, ya no puede servirle. Entonces de una vez no hay problema, que una vez para la funeraria y para la cremación. Una persona que se cae de un edificio de un 8º, 9º piso, sí, que quedó clínicamente muerta. Ahí ese cuerpo, aunque en el juicio lo quieran devolver, ya no hay dónde. ¿Sí me entiende? Y el tema de la donación de órganos ahí entonces como... O la pregunta, el caso de la donación de órganos. El caso de la donación de órganos. Ojo. Ahí hay posiciones muy encontradas en las religiones, que no donan sangre, sí, un montón de cosas. A ver, un ser espiritual que conoce estas cosas no le teme a la muerte. Entonces no tiene problema en dejar el cuerpo cuando le toque. Sí, ojo con eso. Nada en exceso y toda doctrina y dogma es fanatismo y eso es problemático. No voy a decirles qué es lo que hay que hacer, pero conmigo me ha pasado porque a mí me decretaron un cáncer, yo he tenido cirugías, un montón de cosas. Yo creo que lo mejor es moverse desde la conciencia. Por ejemplo, a mí me decretaron un cáncer y me dijeron en 3 meses te morís, cáncer de páncreas. Sí, primero no le creí a los médicos, eso fue hace 14 años. Fue una de mis más grandes lecciones de vida.
Yo estoy aquí, me dedico de lleno a esto porque me han prolongado la vida 3 veces. Contadas, pues que yo sepa, porque quién sabe de cuántas me han salvado que no me he dado cuenta. Sí. Ellos me dieron 3 meses de vida. Yo no tenía problema en morirme, porque por mi concepción, yo no, si me toca desocupar este chuzo, yo lo desocupo y parte y novedad. Yo ya tenía claro eso. Pero sí me preocupó mucho que durante 20 años la parte que más fuerte debía tener, que es mi jara, me resultó un cáncer ahí. Entonces eso a mí sí me generó un interrogante bravo. Una crisis existencial me metió ahí mismo. Yo dije entonces, ¿ha sido una mentira todo este cuento de estos 20 años? Fue la primera pregunta. Y la segunda, y estoy engañando a un montón de gente como profesor detrás de mí, eso sí me metió en una crisis existencial. Entonces yo no quería ni más, yo decía, pues si se me va el cuerpo que se me vaya, pero yo sí quiero tener respuestas. Y empecé a buscar respuestas. Fui a buscar taitas, a tomar yaje, no la tomé, me le hice el dormido al taita. Bueno, fui por curacas, curanderos, hice un montón de cosas. Hasta una contactada con ángeles me mandaron, dice que Los Ángeles, un montón de mensajes buscando respuestas. Yo lo único, hice mi testamento, cuadré todo, sí, y yo estaba dispuesto a irme. Y en medio de eso resolví mis inquietudes. Entonces, ¿a dónde va todo esto? Es que uno debe mirar las cosas con conciencia, no solo a la donación de órganos, si me hago o no la operación, si me hago... Yo tenía una alumna aquí que muchos la conocieron, sí, en el hospital, me llaman del hospital Pablo Tobón Uribe, a las 3 de la tarde, que Luna no se quiere dejar operar y tiene una apendicitis, que porque ella no se va a hacer rajar por un cirujano. Fui allá y ahí estaba en la camilla, le pegué un regaño el bravo, arrancó para cirugía y se salvó. Sí, porque son fanatismos que uno tiende a coger. Ahora, si es un acto de amor, el acto de amor prima por encima de todo, ¿correcto? Si tú por un acto de amor dice, listo, yo dono mi cuerpo, hombre, si estoy bueno, para que otro viva cuando yo me muera. Cuando mi hermano murió de un tumor en la cabeza, todo su cuerpo le quedó bueno. Una persona necesitaba unos riñones buenos. Ese tipo quedó feliz, lo hizo por un acto de amor, vale, sin fanatismo, nada en exceso, ¿sí me entiende? Pero si yo me muero de miedo, como muchos, que es la persona mismo quimio, radio, y me pongo a maltratar este cuerpo que he vuelto nada más por quedarme aquí, o no quiero que mi mamá se muera, y la tengo ahí, aunque sea un vegetal ahí, ella y la pobre viejita ahí, sufriendo un montón de dolores, y yo con tal de vivir a mi mamá ahí, y le hago pasar por todas esas torturas por miedo, ¿sí me entiende? Que sea por un acto de amor. Hombre, si es un acto de amor, listo, yo dono, como pasó. Hombre, un hermano le falta un riñón, está que se muere, yo tengo 2. Yo le regalo uno de los míos, como un acto de amor. Eso prima por encima de cualquier cosa. Pero si es por miedo, porque estoy muerto de miedo y quiero dejar al otro, sí. Entonces es donde yo digo, todo en su justa medida. Que sea un acto de amor y no el miedo. No sostengan una persona viva ahí, embalsamada, nada más para que, sufriendo, tal vez sin querer vivir, como pasan con los pobres ancianos, sí. Y hacen todo lo posible y lo imposible para que la persona quede ahí, nada más que para decir que tienen la mamá viva. Sí. Entonces debe ser un acto de amor, de conciencia. Y en el momento uno sabe. Si es por un acto, esa es mi posición en torno a eso. Mire que no es no ni es sí. Pero es un acto de amor y de conciencia la que debe marcar esa decisión. Es tan malo no hacerlo cuando hay que hacerlo, como hacerlo si no hay que hacerlo. ¿Correcto? Y ese es un acto que solo tu corazón puede decir en un momento. El acto más grande a nivel espiritual es un sacrificio de amor. Y vale, el caso del papá, que la hija se estaba muriendo y necesitaba un corazón y él le dio el de ella el día del cumpleaños. Entonces, muy bien, ¿qué otra inquietud? Pregunta. Dependiendo de la muerte o de la vivencia de la persona, van a diferentes lugares, pues de lo que dicen que es el infierno o el tal limbo, que si los míos no son bautizados en
No, no hay problema, acaban de hacer, ustedes se perdieron esa pregunta por estar entretenidas. Acabaron de preguntar que el cuento del limbo, el cielo, ya el infierno y el cielo ya saben, ¿cierto? Porque alrededor, sí, queda faltando el purgatorio, el limbo, sí. ¿Y cómo era la otra pregunta? Que los niños que no son bautizados. Ya, el cuento es ese, bueno. Y la muerte, depende de la muerte. La muerte, bueno, también para responderla, también, el que esté de afán, no lo estoy echando, pero puede ir, o sea, no, porque algunos pueden estar preocupados por el reloj y les da pena, no, sí. Quiero reemplazar a mi hermano Sí. Esto es un regalo que estamos haciendo, realmente el taller se acabó hace rato, lo que pasa es que yo soy muy la ñapa, entonces me gusta que las cosas queden claras. Vamos a tocar, va aparte la pregunta que hiciste ahora, sí, aunque te la respondieron, yo quiero hablar nuestro punto de vista desde las tradiciones esotéricas. Cada quien escoge la muerte con su vida. Usted escoge, primero, por acción del contrato kármico, ahí en el contrato kármico quedó nacimiento, vida y muerte. Ya está el contrato. Por ejemplo, yo por mi contrato kármico en vidas pasadas iba a ser un fumador y iba a morir de cáncer en los pulmones a los 60 años. ¿Correcto? Eso ya estaba en mi contrato kármico. Les voy a pedir el favor por acá que nos desgasta mucho. Si van a hablar sería bueno allá, porque sí, nos desgasta mucho. Entonces ya eso está en mi contrato kármico. Pero yo aquí cuando venga puedo decidir dejar de fumar. Por poner un solo ejemplo. Y cambia el contrato. Automática, porque ¿quién es el único que puede cambiar un contrato? El que lo hace. Usted sabe como abogada que solo el que hace un contrato es el único que lo puede cambiar cuando quiera. Lo mismo pasa aquí. Entonces la muerte ya está determinada, pero usted lo puede determinar. Ahora, según vives, mueres. Tú te ganas la muerte que quieres. Tú te la ganas, es un derecho. A excepción de los seres que se entregan por amor. Como un Cristo. Tú me dirías, no, si no hubiera pasado, no, ese man lo pelaron así. ¿Cómo sería? Y era el Cristo. Como acaban de decir en el mismo taller. Como decían, hombre, un Martin Luther King, un Gandhi, el mismo Facundo Cabral, asesinados como villanos. Es porque el enemigo secreto, que esa es otra historia que tengo que contarles, la guerra que hay aquí entre el enemigo secreto y la guerra que hay en el cielo entre el lado oscuro y la luz, para poder entender eso. El enemigo secreto no le interesa dejar parado a ningún ser de luz. Y ellos saben, y saben que en cualquier momento tienen que pagar ese precio. Pero a excepción de ellos que se salen de la ley y que no es es normal que un ser de estos muera, no solo en el enemigo secreto afuera. El maestro Samael, por ejemplo, maestro Samael, el que entregó la gnosis para este tiempo, eso se lo han ocultado a la gente. Hasta luego. Murió de un cáncer en los testículos, es una de las teorías que hay. Y él había dicho en un libro pasado de que el cáncer era el karma del fornicario. ¿Sí ven? Entonces eso es como contradictorio, por eso lo han ocultado. Y narra el maestro que en una batalla que tuvo con el enemigo secreto que hay dentro de él, con el yo interno, le dijo, te voy a matar. Y el ego le dijo, eso lo narra él. Y el ego le dijo, antes de que me mate yo te quito ese cuerpo. Entonces no es raro que el enemigo secreto que hay dentro, que tiene tu conciencia, para que no hiciera su trabajo, se le concentra en un cáncer, en una parte que quede ridiculizado. Entonces, ¿sí ven? Esas cosas no se pueden entender así y a la letra muerta. Eso hay que andar con cuidado. Pues eso para responder esa pregunta. La otra, ya vimos lo que era el cielo y ya vimos lo que era el infierno, ¿correcto? Que ni siquiera el infierno es un lugar de eterna condena, es solo un crisol de limpieza donde el patrón, Dios, limpia las almas que quieren hacer el trabajo para que vuelvan a arrancar. O sea, el lugar donde se resetea pues el disco duro. El cuento del limbo y el cuento del purgatorio es un lenguaje que ha manejado las iglesias de la culpa y del miedo. Las iglesias del miedo tienen que seguir manejando culpa y miedo, porque el negocio se sostiene por eso.
te hablan de una salvación, ¿o no? Están hablando de una salvación, que la salvación es que Dios lo reciba en su seno, ¿correcto? Para vender este cuento, hablan de un pecado, sí, y es a través de una culpa. Entonces ellos dicen, si la persona no fue lo suficientemente bueno, entonces se puede ir para el purgatorio. ¿Qué es purgatorio? Purgar penas antes de entrar al infierno. Sí, este cuento se lo inventaron ellos. Purgatorio. Y el limbo, ¿qué dice el mito del limbo? Que los niños que no son bautizados, y el limbo es que no se quedan ni en el cielo ni en el infierno y quedan vagando como almas ahí. Sí. Almas en pena. Todo esto lo sacaron de procesos espirituales, pero lo manipularon. Es verdad, una de las cosas es cierta, salvación no hay que buscar porque no hay condenación. Somos hijos del Padre que es puro amor. ¿No dicen eso todas las religiones? Yo les pregunto a ustedes aquí, papás y mamás, ¿cierto? Les pregunto, si su hijo comete errores de toda clase, hasta sicario, homosexual, puede que a usted no le guste como papá o como mamá, pero usted condena a su hijo. Usted lo condena. Puede que no le guste y no lo acepte en la casa, pero usted lo condena. Si nosotros, llenos de debilidades humanas, no condenamos a un hijo mortal carnal, ¿cómo es que le atribuimos al gran Dios que es solo amor esa tiranía? ¿Por qué le indagamos a él eso? Si somos sus hijos, la única condenación es que estamos salvados. Querámoslo o no, vamos a llegar al seno de él. Mire, es tan tramposo. ¿Vieron aquí el camino que les mostré? Que si usted no lo hace como él quiere, ¿por dónde te lleva? Por la puerta de atrás, pero vuelve y te lleva. ¿O no? Porque crecer es una opción. Ni siquiera él se mete. Ni siquiera él se mete. Es tu opción de crecer. Entonces, ¿cuál es la única condenación que tenemos? El infierno existe, pero es una herramienta más de limpieza. De cuando hemos vagado por las existencias y por la materia y por la creación y no hacemos el trabajo y nos llenamos de mucha basura. El infierno nos limpia. ¿Dónde hay condenación ahí? No la hay. Detrás de los sacramentos, mire que el limbo está detrás de un sacramento que se llama sacramento, cosa que no sabemos qué es. Y ese sacramento se llama el bautismo. ¿Y qué es el bautismo? Mire, un juego que tienen ahí. Es de cosas reales. Resulta que en el camino ascendente al Padre, ¿qué les dije? Que cuál era que dónde estábamos nosotros. ¿Se acuerdan cuando les dije el dibujito donde quedaba Punda? Estaba atrapada aquí. Resulta que la madre se entregó en vida para que nosotros viviéramos, pero quedó atrapada. ¿Cuál es el camino espiritual? Despertarla y subirla. Y eso es energético, eso es real. Eso no es poner de que creo o no creo en Dios. Eso es irrelevante. ¿Y de dónde viene esa energía? De aquí, la sexual. Tiene que ver aquí, el sacro sexo. Es con el sexo que se escribe el amor, es con el sexo que se escribe la vida, es con el sexo con que se cría el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el bautismo, mira que ustedes ven que es a un niño que le echan agua y está con el fuego. Y ese es el sacramento, es el primer sacramento y es el de purificación. Y antes de que venga el Cristo, que es el amor, el Cristo es una fuerza que debemos encarnar en el corazón. Antes de que venga el Cristo, que es el amor, hay que hacer el bautismo. ¿Y el bautismo es qué? Nos tenemos que bañar con agua y con fuego. Pura alquimia, un trabajo energético que tenemos que hacer en el corazón y en la columna. Ese es el verdadero bautismo. Eso es que lo lleven a la iglesia, le echen agüita y te digan te llama José Antonio. Sí, eso es un símbolo. Ninguno ha sido bautizado hasta que no coja y haga un trabajo aquí con Kundalini, que es un trabajo que hay que hacer con la energía sexual y el amor. Un trabajo que hay que hacer con la energía sexual y el amor. Y la trampa es que la energía sexual despierta al animal. ¿Sí me entiende? Que hay un trabajo con el animal y con el amor. Cuando haces eso,
tu energía empieza a subir. Lograste el bautismo y el trabajo de purificación. Quien no haga ese trabajo, ¿dónde queda? En el limbo. Por eso es que pasa vidas y vidas y vidas. ¿Qué es ir al limbo? No poder entrar al seno del Padre consciente. ¿Quiénes estamos en el limbo? ¿Quiénes se han bautizado? Muy poquitos. Es verdad, pero lo manipulan para su propio interés. ¿Sí ven? Realmente. ¿Y quién es el niño? El ser interior en nosotros. Nosotros estamos en el limbo. ¿Quién de nosotros ya despertó conciencia? ¿Quién de nosotros regresó al Padre? ¿Por qué? Porque no hemos hecho el trabajo que está simbólicamente ahí con la alquimia. El trabajo con el sexo, Kundalini y el amor. El día que hagamos eso hicimos el primer sacramento. Implica purificación, crear el amor en nosotros. Entonces ese es el que retorna al Padre abierto. Es real, pero ellos lo manipulan de una forma no real. Guillermo, ¿y el libre albedrío? El libre albedrío, ¿qué necesita el libre albedrío? A ver, si uno elige venir y escoge padre y escoge la hora que se va y la forma como se va a morir, entonces le dicen a uno, entonces seríamos como unos títeres entonces. Ya, la pregunta del millón y me gusta que la haya hecho. Es el mismo albedrío que tiene el niño en una cama corral. Así de sencillo. ¿Y sabe por qué? Para que no te destruyas. El libre albedrío existe, pero hasta donde puedes gobernar. Usted le da libre albedrío a su hijo según su edad. ¿Cuál es el libre albedrío que le da a su hijo a los 7 años? En la casa y ahí no se mueve. ¿Y al de 15? Ya puede ir a una fiesta y quedarse hasta las 12 o hasta la 1. Y usted va por él o ella. Sí. Y de pronto tomarse una cerveza. Pero si el hijo tiene 25 o tiene 30, haga lo que le dé la gana y responda por lo que hace. Lo mismo pasa adentro. Tenemos libre albedrío dentro de ciertas normas para que no nos hagamos daño. ¿Usted por qué le da ciertos permisos al hijo o a la hija dependiendo de cierta edad? ¿Para qué? Porque le da celos de ella, porque le da rabia. Es para que logre sobrevivir de tanto peligro. Lo mismo pasa. Entonces no es una manipulación. Tenemos libre, por ejemplo, los seres humanos galácticos, en este momento no podemos salir de la galaxia. Puede que ustedes digan, uy, pero eso es mucho. Pero para un ser de luz que navega por el espacio, está atrapado aquí. Porque tiene que ganarse unos permisos, porque afuera de la galaxia, entre galaxia y galaxia hay unos peligros que tal vez no somos capaces de manejar. ¿Sí ven? En este momento, como no somos seres humanos galácticos todavía, nuestro libre albedrío movemos en el país y de pronto en el planeta si tenemos con qué. ¿Sí ven? Igualito es. ¿Ya entienden lo libre albedrío? Voy a dar esta pregunta es para una persona que no está en estos caminos, ¿ok? Listo. Hay un contrato kármico, ¿cierto? Y nosotros, por favor, escuchen. En este contrato kármico uno escoge cómo va a morir. Si esa persona está tan apegada a la vida, pero su cuerpo físico está destruido, está muy mal, su cuerpo físico, pero su mente es lúcida, y esta persona dice, no, ¿yo por qué me voy a morir? Yo no me quiero morir, pero el sufrimiento que él tiene es tal físicamente, y toda la familia, todos los que están a su alrededor, y los que están a su alrededor de pronto por amor o por compasión, dicen, no, vamos a orar para que de pronto él desencarne, para que se vaya, pero yo no me quiero ir, ¿por qué? Pero le está haciendo daño a todos los que están a su alrededor. Uno ahí no puede interceder. Vea, ojo. El apego, la dependencia y la posesividad puede hacer cosas mágicas con este cuerpo. Les voy a contar la historia de mi tía. Me ha pasado de todo esto. No, es que he cogido mi vida para y la he estudiado y de ahí he construido lo que soy. Porque los que han escuchado mis conferencias saben que no hablo sino de cosas que he vivido. Sí. Mi tía tenía un hijo, el mayor, que era drogadicto. Y él hasta ese momento perrateada su vida. Sí. Y ella se estaba muriendo. Clínicamente estaba muerta. Los médicos decían, pero ¿por qué esta señora? Miraban los equipos, debe estar muerta. La hija mayor, mi prima, es enfermera, ella es pensionada, trabajaba en el seguro y le tocó asistirla. Guillermo, venía a ayudar a mi mamá que desencarne.
No he visto en 40 años de servicio como enfermera que he visto morir toda clase de personas, sufrir tanto a una persona. ¿Sabe por qué no quería morir? Porque si ella se moría, la pensión se perdía. ¿Y qué iba a pasar con su niño de 50 y punta de años? Sí. Los médicos asustados. ¿Qué pasa? Dios mío, esta señora debió haber muerto hace 3 días. Y ella seguía moviéndose. Sí. La hija me decía, Guillermo, venía, hace algo para que mi mamá se vaya. Y entonces yo pedí permiso en la empresa para ir allá. Yo pedí permiso en la empresa para ir. Salí a la 1 y a las 3 de la tarde desencarnó. Pero ¿sabe por qué desencarnó? Porque como el hombre era tan travieso, a las hijas, las hermanas no le hablaban porque les dejaban la casa sin cosas. Pues toda una historia pues ahí de esas que pues, ninguna hermana le quería hablar, no quería saber nada. La única que veía por ella y que lidiaba con él era ella. Si ella se moría, la pensión se perdía. Para responder la pregunta. ¿Sabe cómo se decidió morir la tía? Las hijas se reunieron, fueron donde ella y le dijo, mamá, andate tranquila que todos nosotros le perdonamos a fulano de tal y nos encargamos de él. A la hora murió. A la hora murió. Sí. Y desde ese día, ese señor es todo un señor. Trabaja, vela por familia, las hermanas le perdonaron. Necesitó que la mamá se muriera para poder empezar su vida. Entonces, eso responde a muchas cosas. Sí. Bueno, ¿qué más? No los quiero mortificar más. Los invitamos. ¿Qué hace uno con esos fantasmas que caminan por ahí? No, mire, no le tenga miedo a los muertos, que lo que le hacen daño son los vivos. Téngale miedo a los vivos. No, simplemente vea, hay un fantasma que está molestando mucho, lo llamas si sabes quién es. Porque a veces sabemos, ve, es fulano de tal que está por ahí, lo puedes llamar. En un ritualcito, tú mismo ahí, ¿sabes? Y lo llamas, así no aparezca, lo llamas y le decís, mira, date cuenta que ya desencarnaste, que ya no estás aquí, te liberamos, solta todo lo que tenés, hablar con él. Y lo más seguro es que se va. Sí, sí. No se preocupe, rico volver a ver a alguien que había ahí, sí. Yo siempre he dicho lo siguiente, vea, yo siempre he dicho lo siguiente, andamos buscando a Dios, le pedimos a Dios, llamamos a la Virgen, pero si se aparece a la Virgen nos morimos de un susto. Sí. Y uno si quiere, si uno por ejemplo no se muere de susto, si no lo quiere ver, ¿cómo lo puede ver? Ya eso depende de siquiera, porque es que depende del nivel de apego y energía que tenga la persona y de desencarnado. Ahora puede que usted llegó a una casa que no conoce el difunto. Y lo otro, ojo, que hay entidades que no son difuntos, que son entidades oscuras, que ese es otro paseo. Y hay que hacer pues trabajos de exorcismo, otro paseo de otro detalle. No hablemos más de eso. ¿Qué? Eso es verdad, hay personas que ven las personas que ven. No, es que el de verlo no es problema, es que hay niños y hay personas. Eso no, es que de hecho ellos están aquí. ¿Sabe por qué no los vemos? Porque estamos ciegos. Normal que algunos lo vean y sí, estamos ciegos y por eso. Muchas gracias, que pasen buen día, Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Guillermo, gracias.